Amados hermanos, en la fe de Jesús, pasa a vosotros. Para mí es un gusto estar con ustedes en esta tarde para poder escudriñar la palabra de Dios. Y bueno, antes de que tomen su lugar, me gustaría que me ayudaran a leer cada uno en su casa en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4. Vamos a tener una lectura bíblica desde el versículo 5 hasta el versículo 9 nada más. Repito la cita, Evangelio de Juan, en el capítulo 4, del versículo 5 al versículo 9. Cada uno en su hogar va a acompañarnos en esta lectura. Si encontraron la cita, dice así, leamos. Vino, pues, a una ciudad de Samaria que se llamaba Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a José su hijo, y estaba allí la fuente de Jacob. Pues Jesús, cansado del camino, así se sentó a la fuente. Era como la hora de sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dice, dame de beber, porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Amén. Hermanos, ocupen sus lugares, por favor. Vamos a comenzar la exposición de la palabra de Dios a partir de este versículo. Y bueno, yo les decía, me da gusto estar con ustedes, tierras poblanas. Bueno, yo estoy aquí en la Ciudad de México, pero la mayoría allá en Puebla. Y les agradezco primero la invitación, el que podamos participar de la palabra de Dios. Y comenzamos en esta lectura porque nos dice que Jesús en algún momento fue también a tierra de samaritanos. Y ahí dice que cansado del camino, porque durante ese trayecto, no es como los trayectos que hacemos hoy en día, la mayoría de nosotros, en algún transporte público, en algún automóvil particular, donde realmente no nos fatigamos por el caminar, sino que vamos sentados y nos transportamos de un lugar a otro. En el tiempo de Jesús no era así. Normalmente la gente caminaba mucho. Sí ocupaban algunos animales para poder transportarse, pero en general la gente se transportaba caminando. Entonces, después de mucho caminar, llegaron hasta esa ciudad que se llamaba Sicar, y dice que Jesús en el versículo 6, estaba allí la fuente de Jacob, allí en Sicar. Pues Jesús, cansado del camino, así se sentó a la fuente. Cuando nosotros decimos fuente, no vamos a imaginarnos una fuente como la que tenemos aquí en México, la mayoría de nosotros, es un lugar en donde sale el agua, donde expulsa el agua simplemente, y a veces ponen alguna escultura en particular, sino que aquí fuente también se puede traducir como pozo. Era un lugar en donde la gente iba a sacar el agua. Entonces Jesús se sentó allí en el pozo, ahí cerca de ese pozo, dice, era como la hora de sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dice, dame de beber. Vean cómo el versículo 9, la mujer samaritana lo que le responde. ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Respondió Jesús y díjole, si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú pedirías de él y él te daría agua viva. La mujer le dice, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Lo que le estaba diciendo Jesús es como en tercera persona, pero la mujer entendió que estaba hablando del mismo. Si tú supieras el que te está pidiendo el agua, tú le pedirías a él. La mujer está viendo las cosas de manera literal. Jesús le está hablando en un ámbito totalmente distinto, pero la mujer en la parte literal dice, ¿cómo tú dices que yo te voy a pedir a ti el agua si tú no tienes con qué sacarla? Porque no veo que tengas alguna cubeta, alguna vasija donde tú puedas introducir al pozo y me des tú a mí agua. Entonces, lo está viendo de manera literal. ¿De dónde pues tienes el agua viva? El agua que viene del manantial, el agua que viene de ese pozo. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual él bebió, y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y díjole, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, hablándola del pozo. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed. Mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dice, Señor, dame esta agua para que no tenga sed, ni venga acá a sacarla. Dice, hermano, de escritura que esta mujer samaritana no entendía la forma de hablar de Jesús
Y bueno, nosotros también seguramente si nos hubiéramos encontrado con el Maestro Jesús y tuviéramos alguna plática con él, puede ser que tampoco de inicio comprendiéramos muchas de sus palabras. Pero el Maestro Jesús le decía a aquella mujer samaritana que él podía darle un agua que si la bebía ya no iba a tener después sed. La mujer piensa que le está hablando literalmente y le dice, Señor, pues dame de esa agua que tú me estás diciendo, para que por fin se me termine la sed y no venga acá a sacar el agua del pozo. Bueno, esta situación, hablando de aquel que tiene sed, es algo común porque nosotros como seres humanos necesitamos, es un elemento fundamental, necesitamos el agua. Sin el agua no podríamos vivir, sin el agua moriríamos. Un porcentaje mayoritario en nuestro cuerpo está compuesto precisamente por agua. Entonces, si no tenemos agua, no podríamos sobrevivir. Tener sed es algo común en el ser humano, porque lo requerimos. Diariamente, cuando tenemos sed, lo que tenemos que hacer es beber agua. Es una petición que está haciendo nuestro cuerpo. Necesitas agua. Inclusive nuestro mismo cuerpo lo refleja por medio de nuestra boca. Empieza a secarse nuestra boca. Y lo que necesitamos es agua para abastecernos de ese líquido que es vital para la vida del ser humano. La mujer dijo, si hay un agua con la que ya nunca voy a tener sed, pues dame de esa agua, me gustaría tenerla para que ya no venga aquí al pozo diariamente para poder sacar el agua. Es un trabajo el sacarla del pozo. Hoy en día la mayoría de nosotros, pues solamente con abrir una llave o si compramos algún garrafón de agua, pues ya hay algunas marcas, no es para hacer promoción ni nada, pero simplemente vamos, vaciamos y bebemos. Pero antes, en la mayoría de los casos, era un trabajo el poder abastecerse de agua. Tenían que ir a un lugar en donde pudieran tomarla, en este caso, un pozo. Sabemos bien que Jesús no le estaba hablando específicamente del agua que estaba en ese pozo. Le hablaba de un agua que es espiritual, un agua simbólica. Inclusive yo les decía, el tener sed es algo común en el ser humano. Necesitamos de esa agua. Dice la escritura en el libro de Isaías, vamos al profeta Isaías, en el capítulo 55, versículo 1. ¿De quién estará hablando aquí? Dice así el versículo 1 del capítulo 55 de Isaías. A todos los sedientos. Una persona sedienta es porque tiene sed, de ahí el término sediento. Una persona que tiene sed. A todos los que tienen sed, a todos los sedientos, venid a las aguas. Lógicamente, una persona que tiene sed va a buscar agua, pero aquí Dios, por medio de este versículo, está hablando de que hay una forma en la que nos podemos acercar a un lugar donde hay agua. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Así que nosotros pensaríamos que todo es material, pero aquí la escritura nos está hablando de algo espiritual, de algo simbólico. Los que están sedientos, vengan a las aguas. ¿A qué tipo de aguas nos está haciendo referencia la escritura? Bueno, nosotros sabemos lo que dice perfectamente el libro de Deuteronomio. Este es un versículo que muchos hasta de memoria lo conocemos. En el capítulo 32, Deuteronomio 32, versículo 1 y 2. Escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi doctrina, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba. Goteará, entonces dice aquí el versículo, como la lluvia, mi doctrina, la enseñanza de la palabra de nuestro Dios, lo que podemos aprender de la palabra del Todopoderoso. Ahí está entonces una representación del agua. ¿Tienes sed? Ven y puedes abastecerte de agua, pero ¿qué tipo de agua? Es la palabra de Dios, es la doctrina, es la enseñanza que nosotros podemos tener a través de ella. Y entonces los que están sedientos, ¿quién no está sediento? El ser humano está sediento por naturaleza, va a requerir en algún momento y de manera frecuente el agua. Si estamos sedientos, tendríamos que ir por el agua, pero el agua que Dios nos muestra es un agua especial, un agua que nos va a dar vida.
Y la única agua que nos puede dar vida es la palabra de Dios. Es la única que nos puede dar vida eterna. De hecho, también nosotros vemos otros pasajes, como el Salmo 36, que me gusta mucho lo que expresa aquí nuestro Dios por medio de este Salmo. Salmo 36. Vean de qué manera el rey David, y lo especifico porque recordemos que no todos los salmos los escribió David, este en particular sí. El Salmo 36, en su verso 7 al 9, vean lo que expresa David con respecto a nuestro Dios, desde el verso 7. Cuán ilustre, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Embriagarse han de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Ya empieza a hablar de agua. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Vean esta expresión del último verso. Porque contigo está el manantial de la vida. Qué hermosa expresión, donde Dios mismo es el manantial de vida. Necesitamos de ese manantial. ¿Qué es un manantial? Vamos, hermanos, a ver. Yo sé que sabemos estas palabras, pero me gusta definirlas. Vamos a aprovechar estos momentos para definir palabras. Y la primera entonces es esta, un manantial. Cuando hablamos acerca de un manantial, dice es un adjetivo que mana o brota. Y esto normalmente es agua, una fuente, un manantial. Tiene que brotar, tiene que emanar, de ahí nace. Y precisamente la segunda acepción tiene que ver con esto. Un manantial es el nacimiento de las aguas, el lugar de donde proviene. Imagínense cuando hablamos de un manantial de aguas, estamos hablando de agua viva, agua que lo más puro posible. No nos gustaría abastecernos de un manantial, porque cuando hablamos de un manantial, el manantial no está en el mar como tal, porque el mar es agua salada. El manantial normalmente es agua viva, es agua que se puede ingerir, es agua dulce. Y entonces, si tuviéramos cerca un manantial, podríamos de ahí abastecernos de agua. Y por eso mucha gente lo que hacía en la antigüedad es cuando encontraban un manantial, tratar de que pudieran almacenar ahí el agua y que no se desperdiciara. Tenían que cavar muchos de ellos para encontrar esos ríos subterráneos de agua dulce y ahí construían sus pozos, sus cisternas y poder almacenar el agua. Pero también había métodos para construir ese tipo de situaciones que no era tan fácil en la antigüedad y donde ocupaban algunos elementos para poder impermeabilizar, si lo quisiéramos poner así, esos pozos, ese lugar donde iba a contener el agua y no se filtrara el agua. Ese pozo seguramente en donde estaba la mujer samaritana con Jesús, pues tenía un recubrimiento para que pudiera almacenar el agua, de ahí sacaban el agua. Ahora, imagínense esta situación que estamos hablando, que no es literal, no es que nosotros vayamos a buscar un manantial de agua viva, de agua para beber literalmente. Bueno, si lo tuviéramos está bien, pero no es el objetivo de esta explicación, sino esta explicación va más allá. Y hay un momento en la historia del pueblo de Israel en donde hay una exhortación para el pueblo. Y en esa exhortación pone un ejemplo que tiene que ver también con un manantial y con un lugar que almacena agua. Y esto lo encontramos en el tiempo del profeta Jeremías. Vamos a ver este ejemplo. Y de ahí, hermanos, el título que ustedes ya vieron rápidamente en la presentación. El título proviene de este versículo que encontramos en Jeremías, en el capítulo 2, en su versículo 13. Vean lo que dice aquí la escritura. Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Uno, dejáronme a mí fuente de agua viva. Eso es el primer mal. Primer mal, dejaron a quién? A Dios. Dios, ¿quién es? La fuente de agua viva. De hecho, lo leímos en el Salmo 36, que es el manantial de la vida. Dios es de donde emana el agua, un agua viva que va a producir vida eterna. Pero el pueblo ha dejado a Dios, que es el manantial, o es de donde emana esa agua que da vida. ¿Y qué hicieron? Vean el segundo mal, por cavar para sí, para ellos mismos, cisternas, pozos, cisternas rotas que no detienen agua. Entonces, hay dos males que menciona aquí Jeremías. El primero, dejaron a Dios, que es el manantial de agua viva, y lo que hicieron fue cavar para ellos mismos
cisternas, pozos, pero que están rotos, que no pueden detener el agua. Bueno, en nuestros días, hermanos, las cisternas ya son avanzadas y ya hasta son de un plástico especial para que no filtre el agua, la mayoría de ellas, pero yo les hablo de cisternas de aquel tiempo que normalmente eran construidas y que si no les ponían los recubrimientos necesarios filtraba el agua o estaban rotas, no detenían el agua. Entonces, Dios les está hablando de una manera simbólica, pone estos simbolismos, estas representaciones y dice, ustedes han hecho dos males. El primero, me dejaron a mí. ¿Quién soy yo? El manantial de agua viva, la fuente de agua viva, de donde surge el agua. No el agua literal, lo repetimos, sino un agua que va a traer como consecuencia vida. Y esa agua, ya lo vimos, es la misma palabra de Dios y lo que trae como consecuencia que es la misma enseñanza. ¿Quién dejaría un manantial de agua viva por poner una cisterna que está rota? Pues creo que sería un mal negocio. Si tenemos el lugar de donde sale el agua, pero yo prefiero, en vez de ese manantial, prefiero una cisterna que está rota, ¿qué conviene? ¿Un lugar donde siempre voy a tener agua o un lugar en donde el agua no se puede detener porque esa cisterna está rota? Es un mal negocio el que yo tenga una cisterna rota, eso no conviene. Y entonces Dios dice, ustedes han hecho esto. Imagínense, tenían el lugar de donde emana el agua y escogieron mejor una cisterna que está rota. ¿No es algo ilógico? Nosotros mismos en nuestro tiempo, si tuviéramos que elegir entre estas dos opciones, ¿qué prefieres tener en tu casa? ¿Un manantial de donde siempre va a surgir agua y es un agua pura que puedes beber? ¿O prefieres tener una cisterna que está rota donde nunca vas a poder almacenar el agua? Pues seguramente en esta comparativa o en esta decisión, la mayoría diríamos, pues quiero mejor un manantial, siempre voy a tener agua. Pero a veces nuestros hechos, nuestras acciones responden de manera diferente. Y es lo que le estaba diciendo Dios al pueblo de Israel. Ustedes, de manera cotidiana, en su vida cotidiana, si les pusiera a elegir estas dos opciones, todos elegirían un manantial. Nadie escogería una cisterna rota. Pero con sus acciones, hagan de cuenta que están haciendo esto. Están dejando a un lado el manantial y están ustedes escogiendo una cisterna rota. Ahora, la cisterna rota, ¿a quién está representando? Esa cisterna rota, vean, si nosotros quisiéramos ver un versículo similar, dice ahora en el profeta Ageo, vamos a uno de los profetas menores. Sabemos bien que no es porque hayan sido más pequeños o no tengan tanta importancia, sino simplemente se les menciona de esta forma por la cantidad de información que tienen. De ahí la división entre profetas mayores y menores, simplemente por la cantidad de información que contienen estos libros. Dice el profeta Ageo, en el capítulo 1, en su versículo 6, vean lo que ocurre cuando nosotros no estamos cerca de Dios, cuando no nos dejamos guiar por Él, cuando no nos abastecemos de ese manantial de vida. Versículo 6, sembráis mucho y encerráis poco, coméis y no os hartáis, bebéis y no os saciáis, os vestís y no os calentáis, y el que anda a jornal recibe su jornal en trapo horadado. Pareciera que todo nos sale mal, porque de acuerdo al versículo, hay una situación en la que las personas, dice que cuando siembran mucho, realmente cosechan poco. Cuando comen, no se llenan, no se hartan. Cuando beben, no se sacian, no sacian esa sed. Y menciona también, cuando te vistes, no te calientas. Y además, cuando tú recibes tu jornal, cuando recibes tu pago, haz de cuenta que lo estás metiendo en una bolsa que está rota. Guardas ese pago, ese dinero, en un trapo que está horadado, en un trapo que está roto. Es cuando decimos, ¿qué está pasando? Porque no me alcanza como si el dinero se me fuera de las manos. Bueno, esa situación la está mencionando nuestro Dios por medio de los profetas y dice, esto es cierto, puede ser que te pase en tu vida cotidiana donde las cosas no funcionen como deberían de funcionar, porque cuando bebes tendrías que saciar esa sed, cuando te vistes tendrías que calentarte, cuando comes deberías de hartarte también de comer. Cuando recibes tu jornada, cuando recibes tu jornal, tu pago, debería también de alcanzarte, no que se vaya todo aquello que Dios te da. Pero ¿cuándo pasa todo esto?
Dice el versículo 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. No estoy diciendo con esta explicación que todos estemos viviendo la misma circunstancia, pero la palabra de Dios por algo está escrita. Dios dice que es para nuestra enseñanza, lo que antes está escrito. Nos va a funcionar de alguna manera. No que todas las características encajen directamente en nuestras vidas, pero sí tratar de que escuchemos el mensaje de Dios. Dice la misma escritura que nosotros como atalayas del pueblo es nuestra responsabilidad de expresar el mensaje de Dios. No todo es de color de rosa. Nos gustaría que todo lo que se hablara, todo lo que se dijera, fuera siempre agradable a nuestros oídos. Pero también es necesario que nosotros escuchemos la contraparte, porque hay dos formas en la que las personas pueden aprender. Nosotros decimos de manera regular que cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos pueden aprender de dos maneras, y es muy sencilla las opciones. Dicen o por las buenas o por las malas. Así que hay dos formas de aprender. ¿Cuál sería la mejor manera de aprender? ¿Por las buenas o por las malas? Yo creo que si hiciéramos una encuesta rápida, pues yo no creo que alguien diga, hermano, a mí me gusta aprender por las malas. Bueno, esa forma de aprender es cuando no nos funcionó la primera opción, porque normalmente nos gustaría aprender por las buenas. Pero cuando no lo logramos, entonces tenemos que ocupar esta segunda opción, que es aprender por las malas. Y por eso la Escritura nos habla de estas dos maneras. Siempre la palabra de Dios nos dice, mira, esto es lo que yo te ofrezco, es lo bueno que tú puedes alcanzar. Yo soy el manantial de vida. Cuando tengas sed, ven a mí y vas a saciar esa sed. Es más, si tú estás cerca de mí, esta agua que yo te voy a dar, te va a dar como consecuencia la vida eterna. Ya no vas a tener sed jamás. Así le decía Jesús a la mujer samaritana. Pero si no quieres hacerlo así, haz de cuenta que cuando tú participes de esta agua que da vida, tú sí eres una representación de alguien que puede almacenar el agua. Entonces nosotros como seres humanos estamos representando no el manantial, sino un lugar donde almacenamos. Nosotros como seres humanos almacenamos el conocimiento en nuestra mente para ponerlo por obra. Pero si ese conocimiento no lo retenemos, es como si estuviera roto el lugar donde estamos almacenando. Nosotros entonces somos cisternas, nosotros somos pozos, nosotros podemos retener el agua. Imagínense que todo el tiempo tuviéramos agua, nunca tendríamos sed. Pero si nosotros somos cisternas rotas, entonces no vamos a almacenar esa agua. Tengamos mucho cuidado porque si somos cisternas rotas, puede ser que nos acontezca lo que dice Dios por medio del profeta Ageo. Cuando comas no te hartas, cuando bebes no sacias esa sed, cuando recibes tu pago no te alcanza. Entonces ahí está lo contrario. ¿Qué fuera lo aceptable? ¿Qué es lo que Dios nos propone? ¿Cuáles son las bendiciones de Dios? Decíamos que cuando comas te hartes y hasta sobre, que cuando bebas puedas saciar esa sed, que cuando te paguen te alcance y también te sobre. Esas son las bendiciones de Dios. ¿O no nos gustaría que cada vez que recibiéramos nuestro pago nos alcanzara para todas las necesidades que tenemos y además tuviéramos ahí nuestro guardadito, decimos nosotros, que tuviéramos algo adicional? Esas son parte de las bendiciones de Dios. De hecho, hermanos, dice la Escritura en el libro de Deuteronomio, esa es parte de la ley de Dios en el capítulo 28, y una vez más nos habla, decimos nosotros, por las buenas o por las malas, pero por las buenas. Vean el capítulo 28, versículo 1. Y será que, si oyeres diligente la voz de Jehová tu Dios, para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá alto sobre todas las gentes de la tierra. Voy a hacer una pausa. Dice aquí la Escritura, en la primera parte, es más, hasta lo tenemos por páginas. Ahorita les voy a enseñar cómo cuando demos vuelta a la página es otra historia. Pero la historia inicial, aprender por las buenas, es cuando tú escuchas con diligencia, y la diligencia no tiene que ver con la perseverancia, hay veces que confundimos. La diligencia significa que nosotros escuchemos con mucho cuidado, con detenimiento. Cuando escuchas con detenimiento y con cuidado la palabra de Dios, para que primero la guardes
Vean que nosotros ocupamos este verbo que es guardar, como si ya estuviéramos nosotros ejecutándolo, pero es diferente el verbo guardar que el verbo ejecutar o poner por obra. El primer paso después de escuchar la palabra de Dios, bueno, el primero decíamos es escuchar la palabra de Dios con diligencia. El siguiente paso sería guardar lo que escuchamos. Por eso mencionábamos que nosotros somos semejantes a unas cisternas, que la palabra de Dios, que es el agua, va a vertirse sobre nosotros y debemos de almacenar ese conocimiento o esa palabra o esa agua. Entonces lo vamos a guardar. Primero es lo indispensable, guardar lo que no se te vaya. Si tu cisterna está rota, pues ¿cuándo vas a tener la palabra de Dios en tu corazón? Nunca. Tenemos que aprender a mantener y a guardar el conocimiento de Dios. Si tú lo escuchaste y lo guardaste y ahora lo pones por obra, porque es lo que sigue diciendo el versículo, para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá alto sobre todas las gentes de la tierra. Y ven el versículo 2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios. Es tan misericordioso Dios, es un Padre tan amoroso con nosotros, que cuando aprendemos por las buenas, nos dice Dios, cuando tú escuches mi voz, la guardes en tu mente, en tu corazón y la pongas por obra, lo que yo te propongo es que si lo haces así, no vas a tener ni que pedir las bendiciones. Las bendiciones te van a alcanzar a ti. ¿No será una excelente bendición de Dios esto? Que la misma bendición nos alcance a nosotros sin necesidad de pedirla, sin necesidad de solicitarla, porque normalmente lo que hacemos es solicitarle a Dios sus bendiciones. Pero Dios nos dice, cuando cumplas con todo esto, la bendición te va a alcanzar. No la vas ni a solicitar, te va a alcanzar en tu vida. Y bendiciones hay de muchos tipos. Dice en el versículo 3, ¿qué tipo de bendiciones hay? Bendito serás en tu entrar, perdón, versículo 3, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, que son los hijos, y el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendito tu canastillo, lo que vas a comer, y además lo que te sobre. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Pondrá Jehová a tus enemigos que se levantaren contra ti, derrota batida delante de ti. Por un camino saldrán a ti, por 7 caminos huirán delante de ti. Así que, hermanos, son muchas las bendiciones de Dios y podemos seguir leyendo. Eso es aprender por las buenas, es lo ideal. Eso es lo que nos gustaría. Cuando nuestra cisterna está bien impermeabilizada y entonces no dejamos que se nos vaya el agua, sino que la mantenemos dentro de nosotros y ponemos por obra toda la palabra de nuestro Dios. Pero cuando esto no es así, demos vuelta a nuestra página y dice en el versículo, voy a leer en el versículo 15, dice así, y será si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para cuidar de poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy. Vean cómo aquí se salta, porque aquí ya no dice guardar, simplemente dice cuando no oyes la voz de Dios. Por lógica, si no escuchas la voz de Dios, no podrías guardarla. Si no tienes el agua que guardar, no la puedes almacenar. Entonces, si tú no quieres escuchar la palabra de Dios, por consiguiente, los demás pasos no se dan. No vas a poder guardar y sobre todo no vas a poder ejecutarlo. No vas a poner por obra mis mandamientos, dice el versículo 15, y sus estatutos que yo te intimo hoy. Si esto lo haces así, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Nosotros diríamos, hermano, por las malas tampoco conviene, esto no conviene, porque cuando alguien no escucha la palabra de Dios para ponerla por obra, entonces las maldiciones tampoco las vas a pedir. ¿Quién va a pedir maldiciones? Las maldiciones te van a alcanzar sin solicitarlas, lógicamente. ¿A quién le gustaría, hermanos, que en vez de tener bendición, tengamos maldición? Una vez más, 2 situaciones que Dios nos pone. Jeremías les decía, ¿qué preferirían? ¿Un manantial de vida donde siempre van a tener agua o una cisterna rota en donde nunca van a poder almacenarla? Es lógico que la respuesta es un manantial, pero con sus hechos niegan esa respuesta. Ahora nos pone también
la Escritura, por medio de la ley de Dios, las dos alternativas. La alternativa 1 es: escucha, guarda y ejecuta mis mandamientos y las bendiciones te van a alcanzar sin solicitarlas. Opción 2: no escuches, por lo tanto no guardas ni ejecutas mis mandamientos, las maldiciones tampoco las vas a pedir, pero te van a alcanzar. ¿Cuál nos gustaría más, hermanos? ¿La opción A o la opción B? Pues la opción A, la primera. Yo creo que todos decidiríamos por eso. Pero esto ya no depende tanto ya de Dios. Dice, ahora está en tus manos, porque yo ya he puesto mis mandamientos. Ahí está el manantial de la vida. Esto nunca se acaba. Siempre está fluyendo agua de manera constante, un agua viva, un agua que tú puedes beber y que si participaras de ella, no vas a tener sed jamás. Llegará el momento en donde no vas a tener sed porque vas a tener lo suficiente. Y más si tú logras ser esa cisterna que está bien sellada, que mantiene el agua y que ejecuta los mandamientos de Dios. No me gustaría repetir ahora la parte de las maldiciones, porque así como Dios manda bendiciones sobre nuestro canastillo, sobre nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestro entrar, nuestro salir en la ciudad, en el campo, donde quiera que nos encontremos, de igual manera están las maldiciones. Y en vez de que tengamos bendición en todo esto, es lo contrario. Maldito serás tú en tu entrar, maldito en tu salir. Maldito el fruto de tu vientre, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Maldito tu canastillo y tus sobras. Bueno, yo no creo que haya sobras en este aspecto, ¿no? Porque si hay, aunque tuviéramos nosotros sobra, también existirá maldición sobre lo que nos sobra. Hermanos, tenemos la posibilidad ahora de elegir. Y esto es cierto. Dios ha puesto delante de nosotros el bien, el mal, la bendición y la maldición. Él mismo nos propone, dice ahora en el capítulo 30 de Deuteronomio, en el versículo 14, dice así, Deuteronomio 30, versículo 14, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, el objetivo es para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus derechos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para poseerla. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y fueres incitado y te inclinares a dioses ajenos y los sirvieres, protestos hoy que de cierto pereceréis. No tendréis largos días sobre la tierra, para ir a la cual pasas el Jordán para poseerla. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, porque vivas tú y tu simiente. Dios mismo nos está diciendo cuál es la mejor opción, aunque nosotros ya lo sabemos de antemano, aunque nosotros viendo las dos alternativas escogeríamos el bien, Dios lo reafirma para que no quede al aire, para que nos diga literalmente a nuestra mente, a nuestro corazón, que escojamos la vida, que escojamos la bendición, es lo que más nos conviene, porque no nada más va a tener una repercusión positiva en nuestro círculo, en lo que nosotros tenemos solamente como personas, sino hasta en nuestra familia. Dios derrama sus bendiciones en nuestros hogares. Así que aprovechemos esta grande oportunidad. Me gustaría que leyéramos ahora el Salmo 81, para que veamos que a pesar de que todo esto estaba escrito, el Salmo 81 ahora nos dice una situación un poquito distinta. Aquí es Asaf el que escribe este salmo. El Salmo 81 en el verso 11 en adelante dice de la siguiente forma. Salmo 81, 11. Mas mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Dejélos, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera Israel andado. En una nada habría yo derribado sus enemigos y vuelto mi mano sobre sus adversarios. Los aborrecedores de Jehová se le hubieran sometido y el tiempo de ellos fuera para siempre. Y Dios los hubiera mantenido de grosura de trigo y de miel de piedra, y de miel de la piedra te hubiera saciado. Así que, hermanos, vean
la palabra de Dios. Ellos también escucharon así como nosotros. Por eso es importante recordar esto. Alguien podría decir, hermano, esto a lo mejor no aplica para mí, qué bueno que así sea. Si sí, escuchemos la palabra de Dios. Ahí está el conocimiento de Dios. Ahí está la palabra de Dios, que es el agua viva, el agua que nos puede dar vida eterna. Ya sabemos que la mejor elección es cumplir con sus mandamientos, pero si no, tendremos una consecuencia irreversible. El pueblo de Israel también lo sabía, y aunque seguramente ellos decidieron también verbalmente por alcanzar la bendición de Dios, por alcanzar la vida, con sus hechos negaron esa respuesta y lo que alcanzaron fue lo contrario. Todavía hay un lamento. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera Israel andado. Pero decimos nosotros, el hubiera no existe. Que esto no vaya a aplicar para nosotros, que no vayamos a llegar al día en el que digamos, hubiera, porque el hubiera decimos no existe. Sabemos que al final tendremos un premio, un grande galardón si hacemos la voluntad de Dios, o un castigo si no lo hacemos. El premio es la vida, el castigo es la muerte. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí será cuando la mayoría dirá, hubiera, pero el hubiera no existe. Así que aprendamos de la palabra de Dios, escuchemos su voz y jamás dejemos al manantial de vida, que es el Todopoderoso, que es su misma palabra, y que nosotros podamos ser esas cisternas no rotas, sino bien selladas, que nos van a traer como consecuencia que podamos escuchar con atención su palabra. Voy a presentarles la última parte, y bueno, la siguiente palabra tiene que ver con la cisterna de la que estamos hablando. De hecho, ahí en Jeremías capítulo 2 que leímos, donde habla de las cisternas, en el hebreo la palabra es bor, ahí está en hebreo, pero la cisterna como tal que es, aunque ya se los expliqué, es un depósito normalmente subterráneo donde se recoge y conserva el agua, ya sea de lluvia o la que se lleva de algún río o manantial. Vean cómo la misma definición nos está diciendo, si nosotros lo trasladamos a nuestra vida cotidiana o de manera espiritual, ¿qué somos nosotros? Nosotros somos un depósito que debemos de conservar agua que para nosotros debería de provenir de un manantial, del manantial que nos da Dios, porque de él mana la vida, de él mana esa agua de la cual no tendríamos sed jamás. Entonces nosotros debemos ser esos depósitos que estén bien sellados para poder conservar esa agua de manantial. No debemos de ser cisternas rotas, como dice aquí también el título de esta predicación. Y me gustaría cerrar con 2 versículos. El primer versículo se encuentra en el mismo libro de donde proviene el título de esta predicación. Es el profeta Jeremías. Leímos en el capítulo 2 que se les está exhortando a que no hagan de esta forma, que no sean cisternas rotas. Pero ahora más adelante en Jeremías capítulo 17, dice de la siguiente forma en el versículo 13. Jeremías 17:13. Para que no lo olvidemos. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que de mí se apartan serán escritos en el polvo, porque dejaron la vena de aguas vivas a Jehová. Tengamos cuidado porque esta es una parte importante. Aquellos que dejan a nuestro Dios van a ser avergonzados, y los que se apartan de Dios es como si estuvieran sus nombres escritos en el polvo, que cualquier viento lo borra. Dice, porque dejaron la vena de aguas vivas, que es nuestro Dios. Y esa vena se puede también traducir como fuente o como manantial. Vean ustedes las traducciones y se van a dar cuenta que depende de la traducción, es exactamente lo mismo. De donde proviene, sea la fuente o manantial, es nuestro Dios. La fuente de aguas vivas es el Todopoderoso. Así que tengamos cuidado en no hacer esto, en no dejar a nuestro Dios. Nuestro Dios es lo máximo que nosotros podemos tener, y esto lo reflejamos por medio de su propia palabra cuando la ponemos por obra. Y la última cita, hermanos, la encontramos ahora
en la carta de Santiago. Y la carta de Santiago también nos invita a que nosotros podamos almacenar, a que no dejemos que se nos escape absolutamente nada de la palabra de nuestro Dios. Y dice desde el versículo 22, vean cómo nos menciona así la palabra de Dios de manera contundente. Santiago 1:22, mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se consideró a sí mismo y se fue, y luego se olvidó qué tal era. Mas el que hubiera mirado atentamente en la perfecta ley, que es la de la libertad, y perseverado en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Pone un ejemplo semejante, algo similar, y nos dice la Escritura que nosotros cuando somos oidores olvidadizos, ya sabemos de qué se trata esto, porque estamos escuchando la palabra de Dios, pero significa que no la estoy escuchando con diligencia. No puse atención y no pude conservar esa agua viva. ¿Se me olvidó? Nosotros decimos, los mexicanos, te entró por un oído y te salió por el otro. Nada más fuiste el conducto, pero no se almacenó nada en ti. No entendiste absolutamente nada, solamente lo escuchaste y después se fue ese conocimiento, se fue esa palabra. Y dice, no seas un oidor olvidadizo, porque entonces, como no escuchaste con atención, no guardaste esa palabra y no la pusiste por obra. Mejor esmérate en no ser oidor olvidadizo, sino un oidor que recuerda absolutamente todo porque has almacenado la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón. Y no nada más la almacenes, mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Es cierto que la fe viene por el oír, ahí comienza todo este proceso, pero no solamente seamos oidores, porque el que solamente es oidor tampoco va a alcanzar el premio. El oír es el primer paso. El guardar es el segundo, muy importante, para que sepamos la palabra de Dios, pero sobre todo ejecutar, ser hacedores de la palabra, porque si nosotros somos hacedores de la palabra, dice, esta persona que es hacedora de la palabra, será bienaventurado en su hecho. Tendrá bendiciones de Dios en todas sus acciones, en todo lo que emprenda. ¿No lo dice Dios también así por medio de Josué? Que nosotros procuremos meditar en su palabra día y noche. Dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. ¿No nos gustaría tener esta grande bendición de Dios? Hermanos, ya no depende de Dios. Dios ha puesto todos los elementos. Dios es el manantial de vida. Nos ha dado la oportunidad de conocer su palabra, de abastecernos de esa agua. Ahora depende de nosotros que podamos aprovechar. Veamos cómo está nuestra cisterna. Si tiene alguna fisurita, inmediatamente taparla para que no se nos vaya el agua. Seamos esas cisternas que no están rotas, sino bien selladas, que almacenan bien esa agua y que no solamente la almacenamos y la guardamos en nuestra mente, sino que cuando tenemos la oportunidad, la ponemos por obra. Y si somos hacedores de la palabra, tendremos las grandes bendiciones de Dios. No nos apartemos de la fuente de vida eterna, que es nuestro Dios. Mantengámonos siempre cerca de este manantial, porque esto nos llevará a la vida eterna. Amados hermanos, ha sido un gusto con ustedes en esta tarde poder compartir este mensaje y que sea también funcional para nuestra vida cotidiana, que podamos seguir avanzando firmes en este trayecto, en este camino que Dios nos da para alcanzar precisamente ese grande premio de la vida eterna. Paz a vosotros, hermanos.